hermanas y hermanos, que soñamos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a esa de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Queridas hermanas, queridos hermanos, aquí presentes o muchos más participando de esta celebración a través de sus pantallas, a todos y a todas les saludo con estas palabras, con ese sueño de fraternidad universal que el Papa Francisco expresa en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos. Agradezco las palabras de bienvenida de Monseñor Hermes Garín, obispo auxiliar, y el saludo de quienes se acercaron a mí en nombre de los sacerdotes, los diáconos, la vida consagrada y los fieles laicos. Al iniciar mi ministerio pastoral en la diócesis de Canelones, recibo con gratitud el legado que me entrega Monseñor Alberto Sanguinetti en la huella que abrió en 1962 Monseñor Orestes Nuti, cuyos restos esperan aquí la resurrección, y que continuó luego Monseñor Orlando Romero. Cuando me fue comunicado este nombramiento, recordé mi encuentro con Monseñor Nuti a comienzos de los años 80. Yo era seminarista de la diócesis de Salto y los fines de semana hacía mi práctica pastoral en Paso Carrasco. Monseñor Nuti llegó de visita a la parroquia. Él sabía que yo pertenecía a otra diócesis, pero me miró y me dijo: vos no sos de este redil, pero podés cambiar. No sé si él siguió trabajando en esa idea, pero si así hubiera sido, podemos decir que 40 años después lo consiguió. Lo que seguramente no podía imaginar es que un día, al igual que él, viniendo desde Melo, yo llegaría a esta catedral para recibir el báculo con que inició su pastoreo en este redil. Vayamos ahora a la palabra de Dios. La paz esté con ustedes. Ese es el saludo de Jesucristo resucitado a sus discípulos. La presencia de Jesús los deja atónitos y llenos de temor. No entienden lo que ha sucedido. ¿Quién es el que se hace presente de esa forma en medio de ellos? Soy yo mismo, les dice Jesús, y agrega: tóquenme y vean. Es así como ellos pasan de la perturbación y el miedo a la admiración y la alegría. El Señor es la alegría de los discípulos. El Señor es nuestra alegría. Alégrense en el Señor, escribía San Pablo a una de las primeras comunidades. Vuelvo a insistir, alégrense, les decía. Y como dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
No es fácil hablar de alegría en medio de la situación que estamos viviendo, rodeados por la enfermedad, la muerte y las demás consecuencias de esta pandemia, algunas de las cuales no llegamos a ver totalmente. Ya nadie en el Uruguay puede sentirse lejos, ajeno a lo que está sucediendo. Aunque alguien no haya sido tocado personalmente por la enfermedad, ni haya tenido que guardar una cuarentena, tiene conocidos, amigos, familiares que han sido afectados. Pueden haber sido asintomáticos, pueden haber enfermado no gravemente, pero sí con molestias severas. Pueden haber estado graves y haberse salvado con secuelas. Pueden haber fallecido. O pueden ser parte del desbordado personal de la salud. Pueden estar sin trabajo o con serios aprietos económicos. Pueden estar con dificultades para seguir estudiando y aprendiendo o para ayudar a sus hijos a que lo hagan. No, nadie está lejos de esta pandemia. Nadie está lejos de la enfermedad y ninguno de nosotros escapa al menos a algunas de las distintas consecuencias que ya nos ha traído y nos seguirá trayendo. Y tocados así por angustias y sufrimientos, ¿cómo hablar de alegría? Pero el sufrimiento humano no comenzó en marzo de 2020. La enfermedad y la muerte, la pobreza y la exclusión, la guerra, la violencia y tantos males acompañan toda la historia de la humanidad. Hace 2000 años, cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea y estaba en la casa de uno de aquellos 4 pescadores que fueron los primeros en seguirlo, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Siempre me impresiona esto que cuenta el Evangelio de Marcos. Le llevaron a todos los enfermos. Tal era la esperanza que despertaba Jesús. Después fueron surgiendo otras esperanzas. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, decían los discípulos de Emaús, alejándose desilusionados después de la muerte del Maestro. Con Jesús crucificado, abandonado y sepultado, parecían morir todas las esperanzas. No es evidente, no es fácil reconocer en el rostro ensangrentado y coronado de espinas un signo del amor de Dios. Pero sí, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, a pesar de las contrariedades, dificultades e injusticias, a pesar de los acontecimientos dolorosos que podíamos experimentar tanto en la anterior normalidad como en los periodos como el que estamos atravesando, los cristianos creemos que el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Al contrario, asumiendo el dolor a la luz de la cruz, reconociendo y amando a Jesús abandonado y sufriente en cada hermano y hermana y en nosotros mismos que somos pecadores,
encontramos una alegría que no es superficial ni impuesta desde fuera, sino que es auténtica, profunda, alegría que surge del encuentro con Jesucristo crucificado y resucitado, alegría que surge del encuentro entre la miseria humana y la redención, la gloria, la luz, la resurrección. Y esto ya en esta vida como anticipo de lo que llegará en la otra. Por eso, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, invito a toda la comunidad diocesana de Canelones a hacer camino juntos, en comunión, como testigos de la fe en medio de nuestros vecinos y vecinas, poniéndonos todos a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de nuestro pueblo y escuchándonos entre nosotros, fortaleciendo la vida y los procesos de nuestras comunidades, movimientos y servicios, pero sobre todo dejándonos llenar de la compasión de Jesús hacia todos aquellos que hoy padecen de distintas maneras, personas con las que Él mismo se identifica y en las que nos presenta su rostro sufriente. San Agustín decía que la misericordia es la compasión que experimenta nuestro corazón ante la miseria del otro, sentimiento que nos compele, nos obliga a socorrerlo si está en nuestra mano hacerlo. Ese auxilio se hace concreto en las obras de misericordia corporales y espirituales que pueda llevar adelante cada comunidad, movimiento, servicio, grupo y cada cristiano, porque la Iglesia vive y actúa allí donde vive y actúa personal o comunitariamente cada cristiano, y allí actúa el Señor. Puestos los ojos en Jesús, animémonos como comunidad diocesana a hacer camino con el resto de la Iglesia que peregrina en Uruguay y en América Latina y el Caribe, atentos a las orientaciones pastorales que oportunamente buscaremos en la Conferencia Episcopal del Uruguay, participando en el itinerario hacia la Asamblea Eclesial de América Latina, preparándonos a ese acontecimiento eclesial. A 14 años de la Conferencia de Aparecida, vamos a recordar el lema con que fue convocada la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. No se trata simplemente de una evocación, de un ejercicio de la memoria. Se trata de hacer o profundizar nuestra conversión personal, comunitaria, pastoral, para renovar nuestro seguimiento de Jesucristo en medio de las transformaciones de este mundo en pandemia. Volvamos ahora nuestra mirada a San José y a Santa María. A José, que amó a Jesús con corazón de padre, para pedirle, especialmente en este año dedicado a Él, su protección y su guía para nuestra Iglesia diocesana. A María, Nuestra Señora de Guadalupe, que en esta hora de aflicción vuelve a decirnos: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Le confiamos todos los habitantes del solar canario
y de nuestra patria. Que en ella encontremos siempre consuelo y alegría. Que en su Hijo Jesús tengamos siempre fortaleza y esperanza. Así sea.